llamados que representamos en todos los que hemos venido en este día. Gracias por tener un corazón deseoso de aprender. Pienso que el punto de la pasión, de lo que el pastor Chapo ahorita acaba de decir, y lo que el otro hermano Portillo enseñó sobre la pasión, sin eso es imposible que podamos hacer algo para Dios. Y es importante la pasión, muy, muy precioso. Pero es necesario también comprender cómo aplicar ello dentro del ministerio o los ministerios que nosotros representamos. Vamos a comenzar a iniciar esta lección. Vamos a ir a Salmos 146. Ahí pueden encontrar las notas en sus libritos para que vayan ustedes siguiendo. Vamos a tener un lugar ahí para llenar lo que quiero compartir con ustedes. Esto el Señor me lo dio para enseñarlo a mi iglesia, porque veía la necesidad de predicarlo. Y por cierto, hace poco lo acabo de predicar esta enseñanza. Y fue de tremenda bendición. Para mí en lo personal fue bendición porque todo comienza con el líder, ¿verdad? Y sin el líder obviamente no sucede nada. Él tiene que ser el ejemplo. Para que Dios bendiga. Yo creo que unas piedritas, hermano. Yo creo que hay bastantes piedritas por aquí. Si me reúnen unas 3, 4 piedritas para ponerle a mis notas y a la Biblia, sería una gran bendición. Okay. Creo que sí. Sí, hermano, gracias. All right. That'll good. Yo creo que con esto, hermano. Con esto, sí, gracias. Ahí estamos. Muy bien. Muy bien. Leamos el versículo 5. Quiero que nos enfoquemos en el versículo 5. Nos ponemos de pie en reverencia a la palabra de Dios. Leamos el versículo 5, por favor. Dice la palabra de Dios lo siguiente. En la hermosura de la gloria de su... Estoy en mi canto favorito, el 145, en vez del 146. Muy bien. Leamos todos juntos, por favor, el versículo 5. Respete la puntuación. ¿Ok? ¿Listos? Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacobo, cuya esperanza está en Jehová su Dios. Padre, te damos gracias por la manera preciosa que siempre nos instruyes. Usas toda clase de aspectos, circunstancias en la vida. Y si nosotros ponemos atención por la misma necesidad que tenemos de ti, cuando ponemos atención recibimos lo que buscamos. Y Señor, lo más precioso es abrir las Escrituras y buscar lo que nosotros siempre son incógnitas a nuestras vidas. Y te damos gracias por la palabra que edifica, que nos instruye, nos desafía y nos guía a la verdad. Bendice, por favor, esta lección. Ayúdanos a internalizarla y a meditarla, porque esto es muy importante, lo que vamos a aprender de tu palabra. Gracias por tu palabra, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento. Voy a ponerle esto aquí. Como forma de introducción, quiero decirle lo siguiente. Dios usa las incambiables leyes esenciales en el universo
para crear el maravilloso planeta en el cual habitamos, con el fin de tener un directo efecto en nuestra vida diaria. Considerando esta verdad, cuando Dios Padre trata con nuestras necesidades internas, Él se presenta a sí mismo como la causa de todo lo que nosotros anhelamos tener en nuestras vidas. No vaya a olvidar eso. Dios, viene a ser la causa del objetivo que nosotros buscamos. Y ahorita lo vamos a explicar. Y eso es bien importante entenderlo. La causa de todo lo que nosotros anhelamos tener en nuestras vidas, por esta razón, venimos a ser el recipiente o el efecto de su causa. Yo sé que están escribiendo, ¿verdad? Estas palabras son bien importantes porque la introducción y el mensaje, la base que le estoy dando del mensaje radica aquí, en la introducción, para que usted sepa para dónde vamos y lo que vamos a aprender. Dios es la causa, de todo lo que nosotros anhelamos tener en nuestras vidas, y por esta razón venimos a ser el recipiente o el efecto de su causa. Nosotros somos los recipientes de lo que Él produce. Y estamos hablando de una ley, ¿verdad?, del universo, que todo lo que Dios hace, lo hace para nosotros, ¿verdad? Y esta es la ley de causa y efecto. Y eso es importante de entender. Dios hace esto por dos razones, y yo quiero compartir esas dos razones. Número uno, la primera razón. Dios nos ayuda a depender de Él. Dios nos ayuda a depender en Él. Número uno, ahí en las notas, ¿verdad? Ahí viene la palabra que le corresponde. La importancia de entender de que Dios nos ayuda a nosotros, fíjese bien, a que podamos continuar dependiendo de Él. Siempre. Para que nosotros arreglemos el problema de querer nosotros ser independientes y desconectados de Dios. Él quiere ayudarnos que entendamos que hay un principio, hay una ley. Y la ley de Él, que nos escribe en su palabra, es que necesitamos depender de Él. Si no tenemos esta base, cuando comenzamos a servirle, cuando nosotros le seguimos o cuando nosotros oramos, cuando nosotros queremos ver un milagro en nuestras vidas, no lo vamos a ver. Porque casi siempre nosotros como seres humanos queremos siempre depender de nuestras facultades, queremos depender de nuestros poderes, de las habilidades que nosotros aprendemos. Acuérdense que siempre estamos aprendiendo. ¿Por qué siempre estamos aprendiendo? O sea, estudiamos, vamos a la escuela, vamos a los colegios, a las universidades. Pues queremos nosotros llegar a un nivel que podamos ser independientes, depender y producir en vez de depender. Y ese es el problema con mucha gente, con mucho estudio, de que cuando han obtenido mucho estudio, eso viene a ser un estorbo para no depender de Dios. Y entonces ellos creen que con el conocimiento que tienen y lo que ellos han adquirido, piensan de que la van a hacer en la vida. No, es imposible. Uno de los maestros que yo tuve era un argentino. Este varón era ingeniero civil. Y él dijo que cuando él fue salvo, fíjese bien lo que hizo él. Cuando él fue salvo, tuvo que literalmente dejar, o sea, necesitó ser lavado su cerebro de nuevo para poder creer en Dios. Porque él no podía creer en Dios porque era un estorbo lo que él había aprendido en las escuelas.
So, esa es la realidad con la que nosotros estamos contra. Cuando usted es capaz, ¿ok? Usted va a ser incapaz de depender de Dios. Cuando usted es capaz por usted mismo de hacer las cosas por usted mismo, usted va a ser incapaz de depender de Dios. Y entonces, si usted es incapaz de dejar a Dios intervenir en su vida, usted es su mismo Dios. Usted viene a ser un Dios, ¿okay?, independiente, o viene a ser otro Dios en el mundo religioso. Entonces, muy importante que aprendamos a depender de Dios. Y ese es uno de los principios. Ley, es una ley. Él causa esto, que dependamos de Él. Él lo produce. Y ahorita lo vamos a ver, lo vamos a entender. So, Dios nos ayuda a depender de Él. Letra A. La felicidad es el efecto cuando Dios es la causa de la ayuda. Fíjese bien. La felicidad es el efecto cuando Dios es la causa de la ayuda. El versículo 5, ahí donde estamos en el Salmo. Ya se me movió esto. El Salmo 146 y el versículo 5. So, aplicando la palabra de Dios ahí. So, note, dice el versículo 5, bienaventurado, ¿okay?, aquel cuyo ayudador es ¿quién, hermanos? ¿Se fija? Bienaventurado. La palabra esa, feliz. Eso es lo que significa esa palabra. Alguien que es bienaventurado bíblicamente es una persona feliz. ¿Ok? No tiene que tener un mejor carro que los vecinos. No tiene que tener las cosas materiales que son deseadas en este mundo. No tiene que tener una buena casa. No tiene que tener todo bajo control en este mundo para ser feliz. No. Mientras Dios sea, ¿ok?, la causa de lo de depender de Él, entonces la felicidad, el efecto va a ser felicidad, porque usted está dependiendo de Él. Esto, hermanos, eso es la ley, eso es una ley. Es cuando yo estoy hablando de la ley, estamos hablando como la ley de gravedad. ¿Verdad? Si yo me subo a este palo y yo me aviento, ¿verdad?, queriendo hacer maromas o vueltas de gato, como decimos aquí en mi país, si no caigo bien, me voy a quebrar, especialmente en mi edad. Esa es la causa, es una ley, ¿verdad?, de que la gravedad, mi cuerpo es pesado y lleva un efecto que puede ser que hasta me pueda morir en ese intento. De eso estoy hablando, de ley. Es una ley que no puede cambiar usted. Yo no la puedo cambiar. Dios la ha establecido. Y aquí está, bien clarito, ¿verdad? Él dice, bienaventurado, feliz, aquel, hablando de cualquier persona, cuyo ayudador es el Dios de Jacob. Bienaventurado. La felicidad es el efecto cuando Dios es la causa de la ayuda. La palabra bienaventurado aquí es una declaración de bendición divina. Es declarado. Dios, no es una sugerencia, sino que es una declaración que dice, el Señor dice, esto está asegurado que va a suceder si tú haces esto. Es una declaración. Y eso es lo que la ley es. Es una ley. Y es una ley divina que Dios estableció, lo cual produce al que recibe la bendición, produce gozo, produce felicidad. Y lo siguiente es esto, el buen favor de Dios estará a favor de él. El buen favor de Dios estará a favor de él. Ahora, cuando nosotros lo vemos en este contexto, decidimos, pero pues no es nada tangible. Esto solo es una felicidad no tangible, no lo puedo agarrar, no lo puedo recibir, no lo puedo disfrutar. Con esta felicidad, después se pueden convertir en tangibles, de acuerdo a lo que usted haga,
de esta felicidad. ¿Ok? So, Dios provee esta felicidad. Ahora, y el favor de Dios va a estar con usted. Esto es el tesoro que toda persona debe anhelar y buscar. Es decir, esta es la buena fortuna. Escuche bien clarito. Esta es la buena fortuna que el ser humano busca en el mundo y no lo encuentra. Solamente en Dios se encuentra. Hay mucha gente buscando la felicidad. Por eso van a las iglesias a ver qué puedo ir a aprender para traer felicidad a mi casa. Ven a los niños de los cristianos que están felices, los niños. A veces bien humildes, vestidos, pero felices, gozosos. Y ellos dicen, esta gente que tienen todo, se pregunta, ¿cómo es posible que estas personas sean felices si no tienen nada? Y nosotros tenemos todo. Ellos perciben, ellos lo entienden, ellos lo observan. Y por supuesto, esta felicidad viene solamente de Dios. No viene a través de cosas materiales, como lo estuve explicando al principio. La felicidad viene de Dios y está bien claro en el Salmo. Y hay mucha Biblia sobre este tema. Si escudriñamos este tema, en toda la Biblia lo va a encontrar absolutamente marcado por el Señor. Entonces, en Salmos 28, quiero enseñarles este versículo, Salmos 28 y el versículo 7. Yo creo que lo tienen ahí escrito, parece, ¿verdad? Note lo que dice la palabra de Dios, Salmos 28 y el versículo 7. ¿Alguien lo tiene? Léalo, por favor. Qué lindo, ¿verdad? Mire, leámoslo todos juntos. Si lo tiene ahí. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabaré. No solamente, la persona que recibe este bendito, bienaventuranza, que es divina, viene de Dios, no solamente queda satisfecha de la felicidad o el gozo que Dios da, o el favor de Dios y la presencia de Dios en su vida, pero también la persona de gratitud comienza a alabarle, y eso es lo que dice ahí el salmista. O sea que usted no puede estar no puede estar tan bendecido y no estar tan agradecido al mismo tiempo. Tiene que ser agradecido con Dios y entonces hay mucha Biblia donde David todo el tiempo, el salmista, ¿verdad? Habla de que, Señor, cuando tú me bendigas o tú me des perfil de las expectativas que yo tengo hacia ti, ¿verdad? Yo voy a proclamar tu nombre, yo voy a hacer esto por ti, yo voy a hacer aquello por ti. Y eso es lo que está diciendo este versículo. Que cuando recibe las bendiciones, recibe el favor de Dios, nadie puede quedar callado de esas bendiciones. Tiene que hablar de ello, tiene que declararlo lo que Dios ha hecho en su vida. Y eso es lo que el Salmo nos enseña. Qué lindo. Eso dice, Jehová es mi fortaleza. Note la implicación aquí en el versículo. Y mi escudo. ¿Okay? Luego dice, note, en él confió, pasado pretérito. En el pasado. Ya está en el pasado. Confió, pasado pretérito. ¿Ok? Mi corazón. Y fui, pasado pretérito, ayudado. ¿Ok? Yo confié en él, fui ayudado. ¿Ok? Y entonces el resultado dice, por lo que se gozó mi corazón, ese es el resultado. Lo que estamos hablando en el Salmo 146, 5. Y con mi cántico le alabaré. O sea que si la persona está gozosa, ¿cómo es que no va a alabar al Señor? Amén. Ya bendecido, el favor de Dios está con él.
él reconoce, el ser humano reconoce la bendición de Dios, y cuando el ser humano reconoce la bendición de Dios es cuando las personas dan el fruto de esa bendición. Yo he visto a través de los años, desde que he sido salvo, tengo ya casi unos 33 años de haber sido salvo por la gracia de Dios, yo he visto que el salvo, el fruto del salvo, si todavía no tiene, si todavía no ha podido compartir el evangelio porque no conoce los versículos en la palabra de Dios, el primer fruto del salvo es que da. Ese es el primer fruto, por el gozo que ha recibido, de que ha recibido la salvación de vida eterna. Bueno, la salvación de vida eterna es lo que trae la naturaleza del cristiano o del ser cristiano que va a venir a ser, porque el alma va a ser transformado. ¿Okay? Una persona es salva, su alma es transformada. El cuerpo todavía tiene algunos problemas con el cuerpo y con las tendencias y todas esas cosas que eventualmente vienen a ser parte de la redención. Y ese es un proceso que todo salvo o toda persona que recibe a Cristo va a llevar a cabo. Pero el fruto de alguien que ha recibido a Cristo o ha venido a conocer a Cristo, lo primero es una persona dadivosa o una persona que canta, una persona que adora a Dios porque lo que Dios ha hecho. Y eso es lo que vemos en este contexto. La felicidad, acuérdese, es el efecto. Pero ¿quién es el que causa ese efecto? Es Dios. Dios causa ese efecto. Si usted, ¿quiénes aquí podrán decir, yo estoy gozoso en el Señor? Amén, hablando en este contexto, que usted conoce este gozo porque usted tiene el favor de Dios en su vida. ¿Puedo ver su mano? ¿Ok? Y aquellos que tienen tal vez una duda sobre ello, vamos a aprenderlo. ¿Ok? Lo vamos a profundizar aún un poquito más sobre este tema. Dios nos ayuda a depender de Él. Primero, la felicidad, ¿verdad? Que Él produce, que es el efecto en nosotros, Él es la causa, letra B. La felicidad es el efecto cuando Dios es la causa del temor. Fíjense bien. ¿Okay? La felicidad es el efecto cuando Dios es la causa del temor. Salmo 128. Vaya ahí, Salmo 128. Y el versículo 1. Dice la palabra de Dios, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová. Mire qué lindo. Que anda en sus caminos. Y por supuesto el temor que habla aquí esta palabra, le voy a explicar en dos porciones aquí. ¿Qué es temor de Dios? El temor a Dios, de acuerdo a la palabra de Dios, es requerido por Dios para nosotros. ¿Okay? Dios quiere, Él requiere que nosotros le temamos a Él. Pero sí, volvemos al contexto de depender de Él. ¿Se fija para dónde vamos? Estamos reclinando, todo lo que estamos hablando ahorita es para reclinarnos en Dios, depender de Dios. Y Él quiere, por eso nos enseña a depender de Él. No solamente que dependamos de Él, pero Él produce en nosotros que temamos y Él nos pide que temamos a Él. Vaya ahí a Deuteronomio capítulo 10, versículo 12. ¿Okay? ¿Alguien lo tiene ahí rapidito? Léalo. 10, 12. Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Solamente. Se fija que el Señor nos está enseñando, que Él requiere, ese es un requisito que nosotros temamos a Él. ¿Ok? Con todo, ¿qué dice? Nuestro ser.
Eso habla de las tres áreas, que es lo que nosotros representamos, el corazón, el cuerpo, las fuerzas, todo, espiritual, emocional. Estos tres dentran lo que nosotros somos, ¿verdad? Somos cuerpo, espíritu y alma. Y entre eso está, si usted lee el contexto de ese versículo, está hablando de todo el ser humano. El Señor demanda que nosotros temamos. Ahora, ¿qué es temer a Dios en ese contexto? No es, ¿verdad?, estar abrumado por la presencia de Dios, por su poder, o estar secluido porque saber que lo que Dios me va a hacer si yo me porto mal o esto y lo otro. No, estamos hablando acerca de la reverencia que Dios se merece. ¿Ok? Cuando hablamos de reverencia, estamos hablando de respeto, honor que Él se merece. ¿Ok? Y eso es lo que el Señor demanda de nosotros. El Señor quiere que dependamos de Él. Nos está enseñando que le temamos a Él. All right? Hay mucha Biblia donde el Señor nos enseña de que no debemos de temer al hombre, lo que el hombre puede hacer a nuestro cuerpo, a nuestro ser, sino que temamos a aquel quien puede mandarnos al infierno. A Él debemos temer, dice la palabra de Dios. Entonces, el temor, ¿ok?, se hace reverente. Como este temor, yo creo que la ilustración más práctica para el ser humano de entender el temor de Dios, porque a veces es bien difícil poner el contexto divino en el contexto humano. El mejor ilustración es la relación entre un hijo y un padre. Un niño pequeñito que depende totalmente del poder de Dios, del poder de su padre, o de la autoridad que tiene su padre sobre esa criatura. ¿Okay? Y podemos ver que cuando ponemos en este contexto al ser humano, podemos entender lo que dice Dios. Entonces, cuando habla de que temamos a Él, ¿y qué pide Dios de nosotros? Que le temamos con todo nuestro ser. Entonces, un niño no sabe comer, no sabe vestirse, no sabe trabajar. Todo depende de lo que le provea su padre. ¿Okay? Él no tiene que preocuparse de los biles ni nada. Depende totalmente de él. Entonces, por eso la criatura, un niño, la misma naturaleza le enseña a tener temor de su padre. Sin que papi le esté diciendo, hey, yo soy tu padre. Por cierto, los varones que dicen a sus hijos, yo soy tu padre, entonces usted tiene un problema con esa posición en su casa. Un padre no tiene que decir, yo soy padre, pues ya se sabe que usted es padre. Y los hijos no tienen que estar escuchando de los padres, yo soy tu padre, porque entonces usted se siente inseguro de esa posición que Dios le ha dado. Un padre sabe que es padre. No va a estar mencionándolo y cantándolo todas las veces. Yo soy tu madre. Lo que está diciendo es que usted no tiene la autoridad sobre esa criatura. Esa es la verdad. O sea que la verdad es esta, que si los hijos no se someten a la autoridad de los padres, entonces hay un problema en la casa. Arregle eso. Los niños automáticamente tienen que someterse a la autoridad de los padres. Y por eso no tienen que mencionar a un padre quién él es o qué representa ahí. De igual manera, tampoco puede decir el varón, yo soy tu esposo. Ya se sabe, la mujer sabe que es su esposo. Pero el decirlo es porque no se siente con la autoridad, porque no le dan el espacio y tiene que cantarlo. Entonces, eso no es necesario. Eso es entre paréntesis de lo que estoy enseñando. Pero esa es la ilustración que quería presentarles entre un niño y un padre. Ahí está la autoridad. Se fija que un padre tiene tanto poder sobre el niño y estamos hablando físicamente, estamos hablando intelectualmente y estamos hablando de capacidad y habilidades completas sobre el niño. Y por eso él tiene toda la autoridad sobre el niño. Si le quiere hacer daño, lo puede hacer. Por eso en Estados Unidos, cuando un adulto abusa de sus niños, van a la cárcel o se los quitan. ¿Por qué razón? Porque ellos creen que eso es injusto. De que
teniendo toda la autoridad sobre los niños, se aprovechen y abusen de la autoridad de ellos sobre los niños. Aunque yo estoy en contra de que no se les puede castigar a los niños. ¿Okay? Yo estoy en contra de eso. Por cierto, un paréntesis aquí, cuando yo castigaba a mis hijos, yo tuve cuatro hijos, el último tiene 22 años y el primero tiene 34 años, cuatro hijos tengo. So, 3 varones, una hembra. Un día hablamos, yo les instruí a los niños, que si ellos algún día se quejaban por la manera que nosotros los castigábamos, ¿verdad? Nosotros les vamos a decir a la policía lo que tú haces y lo que robas y lo que haces, que por qué te estoy castigando, porque yo nunca castigaba a mis hijos, sino era porque estaban quebrantando la palabra de Dios. ¿Okay? O sea, si robaban, si desobedecían, si se portaban mal y si estaban demandando algo que no les pertenecía, venía el castigo. Entonces, eso es lo que es, un buen padre. So, Dios, para con nosotros, Él quiere que dependamos, así como los niños dependen de todo lo que necesitan de sus padres. El Señor quiere que nosotros dependamos totalmente de Él. ¿Y sabe qué? A Dios le encanta que dependamos de Él. Oh, cómo le encanta. A Dios le encanta que nosotros lo exaltemos. A Dios le encanta que le demos su lugar. ¿Ok? Y Él no tiene que decirnos, yo soy tu padre. No, Él es nuestro padre. Y nosotros lo sabemos cuando usted lo lee. Y usted es instruido a leer la palabra de Dios. Y usted no necesita que una voz venga de los cielos y diga, yo soy tu padre en el cual yo tengo, y tú eres mi hijo en el cual yo tengo complacencia. No necesita escuchar eso. Usted ya lo sabe, la palabra de Dios, que Él es el Padre Celestial y Él merece toda la honra, toda la gloria, ¿verdad? Y todo el honor y respeto de su creación y sus redimidos. So, el amor de Dios, el temor a Dios es requerido por Dios mismo. Lo leímos en Deuteronomio. Número 2. El temor a Dios es servirle con integridad y en verdad. ¿Okay? El temor a Dios es servirle con integridad y en verdad. ¿Alguien tiene Josué ahí 24, 14? Véanlo, por favor. Josué 24, 14. No todos al mismo tiempo. Sino, sí. Ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad. Y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Ya Josué estaba de años, ya habían tenido unas tremendas guerras que habían ganado, y ya estaba él nosotros decimos para colgar los tenis, ¿verdad? Venía el tiempo de retirarse, y él dice, lo último que le dice al pueblo es ese versículo, ¿verdad? Que le sirvan a Dios con integridad y verdad, porque eso es lo que el Señor demanda de nosotros. Integridad habla de ser honestos, sinceros, usando la palabra justicia. Si usamos la palabra justicia, eso es lo que significa integridad, ¿ok? Y verdad. Sí, la justicia es todo lo que es correcto, todo lo que es recto, todo lo que es transparente. Eso es la justicia, ¿ok? Y nosotros como hijos de Dios, o hijos de la justicia, necesitamos representar a Dios en todo lo que hacemos. Verdaderos, justos, transparentes, nunca mintiendo, siendo rectos en todo lo que hacemos. De esa manera dice Josué que debemos de servir a Dios con esa integridad y con esa verdad. ¿Sí está conmigo? Y eso es parte de la felicidad. Cuando usted es una persona íntegra y camina en integridad, usted no habla mentira. Usted tiene autoridad divina en la tierra, porque no solamente mora Cristo en usted, el Espíritu de Dios en usted, ¿verdad? El Espíritu de Cristo, pero usted representa el reino de Dios. Y como usted hijo de Dios y la lealtad y realeza que usted representa, usted tiene autoridad del cielo aquí en la tierra.
Y cuando usted habla, la gente entiende y oye y pone atención y dice, wow, eso nunca lo he escuchado. O esto es así, o esto es pura verdad, o esto. Y eso es la autoridad que representa cuando nosotros hablamos y cuando nosotros expresamos y queremos exaltar el nombre del Señor entre los humanos. Por eso la efectividad de ganar almas, la efectividad, o sea, hablando del gozo, acuérdense, todo esto va junto, es un paquete que Dios nos da. Okay, usted tiene el gozo del Señor, usted tiene el favor de Dios, el temor de Dios lo tiene, ¿verdad? Todo su ser está consagrado a servirle a Dios y a depender de Dios, y entonces tiene el favor de Dios, su vida, ¿okay? Es un testimonio del poder de Dios divino en la tierra, y como Cristo enseñaba la palabra de Dios de su Padre, así Cristo es. Acuérdense que todos estamos queriendo ser como Cristo, ¿verdad? Y Él es el ejemplo, ¿ok? A seguir. Entonces, la integridad y la verdad en la manera que el Señor nos manda a que temamos a Él y dependamos de Él, es la manera que todo ser cristiano, o sea, toda persona que ha recibido a Cristo como su único Salvador, debemos de vivir esta vida con integridad, especialmente en el tiempo que estamos viviendo ahora. Hermanos, mire, la gente anda buscando la verdad. La gente anda buscando, o sea, alguien que los inspire a que de verdad, si Cristo, si Dios es verdadero, si las iglesias son verdaderas, si que lo que predicamos es verdad. La gente anda buscando la verdad. Pero ¿dónde la va a encontrar si sus hijos no son íntegros? Si sus hijos no le sirven verdaderamente, si sus hijos no son transparentes, si sus hijos no son justos, si sus hijos son chuecos y se van en cosas chuecas, y si no practican lo que es honesto, lo que es verdadero, lo que es justo, lo que es transparente, ¿cómo vamos a dar un buen testimonio de esta integridad o de este temor que pretendemos tener? La gente quiere ser provocada con la verdad, y es la verdad la que hace el trabajo en el corazón y convence al impío de que se arrepiente de sus malos caminos. Entonces, porque está siendo provocado por alguien que vive la verdad, alguien que está íntegro y viviendo y haciendo lo que la palabra de Dios nos enseña. Muy importante. Dios nos ayuda a depender de Él. La felicidad es el efecto cuando Dios es la causa. La felicidad es el efecto cuando Dios es la causa del temor. Que el temor no sea el gobierno, que no sean las persecuciones. Nosotros ahorita una situación que estamos viviendo en Estados Unidos, es horrible, ¿verdad? Acaban de matar a un muchacho que es muy famoso, a Charles Kirk, ¿verdad? Este varón le servía a Mr. Trump. Es más, él fue tremenda influencia en la ganada de la presidencia de Mr. Trump. La tercera parte de los jóvenes que existen en la nación de Estados Unidos votaron por Mr. Trump, y por eso él quedó. Y la influencia que ha tenido este muchacho, 10 años, una década, que Dios hablando de la puerta de oportunidad que estaba hablando el hermano Tate, ¿okay? Que se ha abierto una puerta, se le abrió a él una puerta de oportunidad. Y este muchacho era tan, la sabiduría de este muchacho, él comenzó a los 20 años, llegó a los 31 años, es cuando lo mataron por predicar el evangelio de Cristo. ¿Ok? Y este varón, el testimonio de él es tan precioso. Yo no lo conocía mucho, yo lo había escuchado, pero nunca le había puesto atención porque él se inclinaba bastante en la política. Y entonces, yo le escuchaba, pero nunca me sentaba para escuchar lo que estaba enseñando. Sí sabía que él estaba enseñando la palabra de Dios y también historia, la verdadera historia de Estados Unidos, que fue fundado por cristianos, ¿okay? Desde las primeras colonias. Todo eso él lo enseñaba y discutía y era tremendo. Este varón vivía una vida íntegra y todo, de verdad. Por eso el Señor lo usó en ese lo que se le llama the window of opportunity, es la ventana de oportunidad
que Dios usó a este varón para ese momento. Y 10 años, una década, cabalito, una década, como decimos aquí, cabalito, Dios lo usó grandemente y hizo un impacto mundial, no solamente en la nación de Estados Unidos, en el mundo. All right? Y la vida de él ahorita, cuando lo mataron, muchas naciones, okay, comenzaron a hablar en contra de lo que había sucedido y que la libertad se estaba robando y que la libertad de expresión se estaba robando. Y hay muchas naciones que hablaron a favor de este varón y el testimonio de la vida de Charles Kirk. Este varón vivió una vida íntegra y eso es lo que yo admiro de él, que vivió una vida íntegra. Bueno, sigamos adelante. Número 2, Dios quiere que tengamos esperanza en Él, no solamente que dependamos de Él acerca de todas las cosas que usted y yo necesitamos y anhelamos en la vida, pero también que tengamos esperanza. ¿Okay? En el versículo 5 del Salmo 146, note lo que dice: bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacobo, note, cuya esperanza está en Jehová su Dios. ¿Ok? Dios quiere que tengamos esperanza en Él, nada más. No en los gobiernos, no en un trabajo, no en su carrera, no en sus habilidades, no en sus cartones que se gana, sus diplomas, nada de eso. Él quiere que tengamos esperanza en Él. Y que nuestra consagración de depender, ¿verdad?, de Él sea totalmente en Él. Entonces, letra A, el Señor ama producir en nosotros esperanza en Él. Fíjese bien, el Señor ama producir en nosotros esperanza en Él. Acuérdese, como Él es la causa, ¿verdad?, del efecto que vamos a tener eventualmente. Él inicia todo, por eso Él es la causa. ¿Okay? Entonces, Él es la causa para producir en nosotros esperanza al mismo tiempo. Él quiere que tengamos grandes expectativas del gran Dios. ¿Escuchó lo que le dije? Dios quiere que usted tenga grandes expectativas del gran Dios. ¿Okay? Vaya a Jeremías capítulo 17. Vamos todos allá, por favor. Jeremías 17, versículo 7. Dice la palabra de Dios ahí: bendito el varón que confía en quién, hermanos, en Jehová, y cuya confianza es Jehová. Note que el varón que confía, dice, en Jehová en general, y luego lo personifica, y su confianza, es posesivo. Su confianza es en la persona de Dios. No es en general la confianza. Eso también es parte, eso es el principio. Pero también en la persona. Es que nosotros siempre, como seres humanos, tendemos a ir lo del gasto. Y lo del gasto es de que si yo confío en Dios, de alguna manera el Señor me va a bendecir. Pero no. Confía en su persona, que es más cerca de solamente confiar en generalmente. Y así especifica, y Dios, hermano, le gusta los detalles. Y a Él le gusta que su corazón suyo y el mío esté totalmente reclinado en Él. Eso es confianza en Él. Okay? Versículo 8, porque será, note, esta persona será, la persona que confía en Dios, será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará, ¿qué, hermanos? Verde. Y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar, ¿qué, hermanos? Fruto.
Wow, esto habla de una prosperidad continua. Eso es lo que habla eso. Es una prosperidad continua. O sea, que no va a haber ninguna interrupción a la facultad que Dios le va a dar a usted para poder usted recibir los frutos que usted merece por el hecho de que usted ha confiado y ha dependido de Dios. Dios desea darnos una preciosa vida a cada uno. Acuérdese que no solamente, desde el momento que el Señor produce gozo, cuando nosotros dependemos de Él, y nos dice la palabra de Dios que si dependemos de Él, seremos bienaventurados, bendecidos, gozosos. El favor del divino de Dios va a estar con nosotros. Solo con eso y la salvación ya estuvo, ¿verdad? Ya no necesitamos nada más. Hermano, mire, la gente anda buscando tener paz, tener tranquilidad, felicidad, y eso es lo que anda buscando la gente. Bueno, en Dios se encuentra todo eso. Y eso es lo que les estoy explicando. Él desea darnos una preciosa vida llena de bendiciones, sin interrupción, para nosotros, ¿verdad? Para que nosotros podamos hacer y producir continuamente una vida fructuosa para la eternidad. Sí, ¿por qué Dios hace eso? Porque, mire, la verdad es esta: cuando nosotros hemos recibido la aprobación de Dios a nuestras vidas, y usted lo entiende y lo ha visto en la Biblia, y es cierto, y usted lo realiza, y usted concluye que Dios lo ha bendecido aún más allá de sus expectativas, usted no puede quedarse con eso solito. No puede. Tiene que de alguna manera darlo a alguien más. Y ese es el plan de Dios. El plan de Dios es igual como el Evangelio en general. ¿Ok? Recuerdo cuando fui salvo, fui salvo un día domingo, estaba haciendo frío en Lancaster. Estamos con mi esposa, llegamos a la iglesia, visitamos, el predicador predicó, levanté la mano, me enseñaron cómo ir al cielo, hice la decisión. Al siguiente día, el lunes, estaba le echando gas a mi carro, ¿verdad? Y estaba a punto de tomar mi ruta diaria que siempre tenía de viajar 150 millas desde Lancaster. O sea, porque el viaje redondo son 150 millas. Son como 75 millas de ida. Entonces, de vuelta es otros 75, son 150 millas. Y era mi rutina de ir a trabajar a mi negocio, ¿okay? A Los Ángeles. Recuerdo que cuando yo comencé a echar el gas a mi carro, había una persona ahí a la par mía, y yo no la conocía, yo no sabía nada de la Biblia, pero sabía lo que había pasado ayer, el domingo. Yo había recibido a Cristo y algo pasó ese día porque yo lo miraba, o sea, desde que recibí a Cristo miraba todo bien clarito, miraba los colores, los veía más preciosos, la luz del sol la veía más brillante, o sea que había algo que había pasado. Y ese día yo le digo a esta persona, oiga, yo recibí a Cristo como mi único Salvador el día de ayer, usted ya lo recibió, sin saber yo nada de la Biblia. ¿Por qué razón esta expresión? Porque nadie puede recibir algo tan grande y quedarse con ello. No se puede. Se tiene que hablar de ello. Se tiene que hablar lo grandioso que es Dios, lo poderoso que Él es. Y decirles a las otras personas que no saben. Y la persona se puso a reír conmigo, ¿verdad? Y yo, pues hasta ahora, después me di cuenta que tonto yo, o sea, esta persona, a saber, ¿verdad?, en qué mundo andaba. Pero la cosa es que provoqué de alguna manera que sus oídos escucharan de una persona que había tenido un encuentro con Cristo y ahora estaba testificando de Él, y de alguna manera provoqué su oído y su corazón. Y es así como nosotros debemos de hacer con lo que Dios ha hecho en su vida y en mi vida. Amén. El Señor desea que nosotros seamos bendecidos, seamos nosotros, tengamos esperanza en Él, pero que esta esperanza no la retengamos para nosotros mismos. Necesitamos dársela a alguien más.
¿Ok? So no se quede con la esperanza de que usted va a ir al cielo y esté contenta con eso solamente, sino que esté contento de que alguien más va con usted. Amén. Que alguien más va con usted. Por cierto, el fruto el fruto del cristiano es otro cristiano que se ha ganado para Cristo. Si usted no tiene fruto todavía, pídale al Señor. Pídale al Señor que le dé fruto. ¿Ok? Yo recuerdo, hablando de este tema, del fruto y la esperanza que tenía en el Señor, yo tenía la esperanza, se los estoy comprobando que al siguiente día estaba yo diciéndolo a las demás personas sin conocer de Cristo, sin conocer la palabra de Dios. Y yo iba a ganar almas, porque comencé a ganar almas como a los 6 meses después de haber recibido a Cristo. Me bauticé, me corté el pelo, lo tenía largo, y hubo una transformación tremenda. Y comencé a ir al instituto a aprender, a prepararme para conocer más del Señor. Y hermanos, yo comencé a ir a ganar almas, tocar puertas, y iba, todos los sábados iba. Y yo, tenía un montón, tenía 2 libritos así de pequeños, gruesos así, con un montón de gente que había ganado para Cristo. Pero yo iba tomando nota por cada uno de ellos, se ponía su dirección, su nombre, hasta sus familias y todas las personas, ¿verdad? Y así es como Pastor Chapo nos enseña, todo bien ordenado, todo legible, ¿verdad? Y tenerlo todo ahí listo. Yo oraba por ellos, pero yo nunca los veía en la iglesia. Yo le decía, Señor, tengo toda esta gente que yo les he compartido el evangelio, pero ¿dónde están? O sea, voy, no vienen. Ellos me dicen que sí van a venir y nada de eso. Y sabe que lo que estaba hablando el hermano Portillo, de buscar un tiempo con el Señor, a solas. Y usted personalmente derrame sus lágrimas delante del Señor y diga al Señor, hazlo por las almitas, no por mí. Dame fruto, pero por las almitas, que te conozcan, que aprendan más de ti. Tráelos a la iglesia. Tócale sus corazones. Yo estoy haciendo mi parte, Señor, pero ¿dónde está tu parte? Yo iba a visitar, oraba, pero no veía frutos. Pero cuando yo comencé a buscar del Señor, en el desierto me iba ahí. Mi casa estaba, hay un montón de desierto ahí. Pandel, Lancaster, todo eso es un desierto. Y yo me iba al desierto, ahí a hablar con el Señor, las estrellas preciosas, y ahí hablando con el Señor. Y sabe que el Señor eventualmente me comenzó a dar una familia, después otra familia, después otra familia, después otra familia. Y comenzamos la ruta que el hermano Tate estaba hablando. Yo vine a ser el capitán de ese bus, manejé el bus, aprendí a manejar buses para poder yo traer a toda la gente. Y después traíamos 2 buses de Pandel llenos de niños y de padres. No solo niños, sino que yo trabajaba con las familias. Todo eso es cuando nos reclinamos en la esperanza de Dios. No en mi habilidad, no en mi poder, no en mis facultades, sino reclinarme. Eso es lo que es esperanza. Reclinarnos en Dios, en Él. Porque Él causa y el efecto nosotros lo recibimos. Entonces yo le estoy pidiendo que Él haga algo. Y entonces al causar ese algo que le pido, yo voy a recibir lo que le pido. ¿Sí? Y Él es el que hace esto posible. Dios quiere que tengamos esperanza en Él. Letra B, el Señor es el proveedor de todo recurso. ¿Cuánto tiempo tenemos, hermano? ¿Alguien? ¿A la 1:20? ¿Hasta qué horas, hermano? ¿Alguien sabe? ¿No sabe? No, yo tengo la hora aquí. No, es la hora que vamos a terminar. No sé a qué hora íbamos a terminar. Muy bien, vamos a terminar entonces. El Señor, letra B, el Señor es proveedor de todo recurso que necesitamos bajo el sol. ¿Ok? Dios es el proveedor de todo recurso que necesitamos bajo el sol. ¿Ok? Número 1, Dios causa la creación del universo, nuestro hogar terrenal, y guarda la verdad eterna. Versículo 6 tenemos ahí en Salmos. Vamos a Salmos nuevamente, 146.
A mí aquí se me está volando todo esto. Muy bien. Note versículo 6. Salmo 146, versículo 6. Hablando de Dios y su provisión, note, el cual, dice, hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Okay. Ahí en el número 1, Dios causa la creación del universo, nuestro hogar terrenal, y guarda la verdad eterna. Número 2, Dios ejecuta justicia al agraviado, al hambriento y libertad a los cautivos. Note el versículo 7, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos. Okay. Note que el Señor se encarga de aún de los presos. Recuerdo cuando el Señor me mandó a predicar a una cárcel, se llama Los Palomares, en Lancaster. Después de mi servicio, después del trabajo que hacíamos nosotros en la iglesia, en la tarde del domingo, había una oportunidad de ir a predicar a estas cárceles. Uno tenía que ser ciudadano, tenía que no tener ningún problema con la autoridad para poder tener la entrada a ese lugar. Y era para mí un privilegio predicar a estos presos. Estos presos habían pagado su condena, right? Y ahorita iban a ser deportados a todos diferentes países. Muchos hispanos, o sea, todo eso es puro hispano. Bueno, habían los dos lenguajes. Yo los predicaba en ambos lenguajes. Muchos muchachos, mire, unos grandes hombrones así, tremendos, bien built, sus cuerpos y llorando, recibiendo a Cristo como su único Salvador. Y diciendo, ora por mi familia, yo me van a deportar y no sé qué es lo que va a pasar. Y tengo enemigos allá donde voy, y ora por mí, ayúdame a orar. Y Dios, imagínense que Dios, o sea, cuando yo leo este versículo, cómo Dios se preocupa hasta por el preso. Y no cualquier preso, estamos hablando de criminales que pagaron, que están pagando. Acuérdese que el criminal en la cruz de Calvario fue salvo. Así tiene el corazón de lindo el Señor. Y no hay nadie que no pueda ser salvo. Entonces Dios es maravilloso y su obra preciosa. Entonces el Señor, número 2, Dios ejecuta justicia al agraviado, al hambriento y liberta a los cautivos. Número 3, Dios abre los ojos a los ciegos, levanta al caído y ama a los justos. Mira el versículo 8, ahí en el Salmo 146. Note, dice, Jehová abre los ojos a los ciegos. Jehová levanta a los caídos. Jehová, que dice, ama a los justos. Qué lindo es el Señor. Si usted ha sido salvo, ¿verdad? Y es salvo por la gracia de Dios, le ama el Señor. Ya está, eso es a given, ya es un regalo ahí. Le ama el Señor, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, ¿verdad? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Número 4, Dios cuida del extranjero, del huérfano, la viuda, y trastorna el camino de los impíos. Y ese es lo que dice el Salmo 146, versículo 9. Jehová guarda a los extranjeros, a los huérfanos y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Viera qué feo se siente siendo hispano y lo que está pasando en la nación de Estados Unidos. Con esto de las redadas, me imagino que ha llegado, ¿verdad?, aquí las noticias sobre esto. Pues mi corazón está ahí partido, ¿verdad? Y la razón es porque yo fui uno de ellos. Yo viví 8 años indocumentado en ese país. Y todos los que vamos y queremos tomar esta aventura de ir a este país, ¿verdad? Pues yo salí por la guerra que nosotros teníamos aquí en este país, y mi ideal era ir a estudiar, a trabajar unos 3 años y recoger, hacer unos ahorritos y venirme. Y mi madre nos enseñó en negocios, y podría tener un montón de ideas con dinero en la mano, se puede hacer un montón de cosas, ¿no? Y especialmente en nuestro contexto de nuestro país. Y lo que me da tristeza
Y esta es mi oración todos los días es mi oración. Que Dios le ponga a Mr. Trump, que él dé la oportunidad, o sea, que pase una ley que pueda dar a las personas que están indocumentadas en Estados Unidos, que él pueda aplicar una ley que pueda darle una oportunidad de quedarse, especialmente las personas que han tenido más de una década de estar trabajando allá y no estar robando, sino que está trabajando. Y hay millones de ellos. Y cuando hablé sobre este tema a la iglesia para poderla animar, porque hay varias familias en nuestra iglesia que son indocumentados. Sé quiénes son y son unas preciosas personas que merecen una oportunidad como la que mi esposa y yo recibimos. Y esa es mi oración. Pero cuando usted se acuerde de Estados Unidos, acuérdese de los que están allá, de nuestro país, no solo de nuestro país, pero muchos hispanos de Guatemala, de Honduras, que han estado allá dando de sus recursos, de su trabajo. Terminemos. Si Dios causa el reino, número 5, si Dios causa el reino eternal para todas las generaciones, no es que sí, solo es una declaración. Dios causa el reino eternal para todas las generaciones. Y el versículo 10 declara eso en el versículo ahí. Reinará Jehová para siempre, tu Dios, oh Sión, de generación en generación. Terminemos con esto. Si Dios es la causa del gozo y del ministerio, entonces necesitamos su asistencia. ¿Está conmigo? ¿Okay? No dependa de usted, no dependa de sus habilidades que tiene, de su inteligencia que tiene. No dependa de Dios. Él es nuestra esperanza y Él es el que provee no solamente gozo, pero provee dirección clara donde usted va. ¿Ok? Y usted y yo necesitamos que Él siempre nos guíe en nuestro caminar. Amén. Oramos. Padre, damos gracias por el privilegio de conocerte y el privilegio de tenerte, Señor, con nosotros, por nosotros y en nosotros. Te amamos, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos que han venido a estas conferencias, que pongan en práctica las enseñanzas y ahí tienen las notas para que ellos puedan, Señor, revisarlas, meditarlas y comprenderlas mejor, Señor. Bendíceles en el nombre precioso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.